Buenas noches amigos, ¿cómo están todos ustedes? Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes una vez más a través de este medio virtual, ya que no nos permite esta pandemia poder estar juntos como siempre hemos estado acostumbrados. Pues el día de hoy volvemos con nuestro sex set virtualmente para poder conversar de todo aquello que nos afecta, que nos ataca y que es parte de nuestra realidad. El día de hoy estoy con dos grandes amigos, excelentes profesionales, pero personas principalmente de un corazón enorme que están con nosotros dispuestos a colaborar el día de hoy. Fer, un gran amigo, terapeuta de arte y psicólogo que realmente a quien conozco hace ya muchísimos años. No digas cuántos. Mejor no digo cuántos. Mejor. Pero que tengo la dicha de poder estar contigo. Eso gracias, sí, Fer, por de estar todas con maneras, nosotros no, el día de encantado, hoy. gracias. Hola chicos, chicas. Y por más que no lo crean, la tecnología nos permite estar con alguien que está al otro lado del charco. Nuestro gran amigo Roberto Gamio está estudiando un máster en sexología y un gran amigo, excelente conocedor. Rob, aquí lo tenemos en pantalla. Rob, ¿cómo estás? Gracias, Walt, gracias, Fer. Feliz de estar acá con ustedes. Y pues nada, gracias a todos ustedes también que están conectados el día de hoy para poder conversar acerca de qué nos pasa en estos días de epidemia. Porque la epidemia nos ataca, nos afecta, nos tiene preocupados, nos tiene a todos pendientes de qué es lo que podemos o no podemos hacer en cuanto a nuestra salud. Pero también hay una parte que es real, que es humana, y es nuestros deseos. Nuestros deseos, aquello que nosotros queremos hacer y que normalmente nuestras hormonas nos llevan a actuar, de una forma o de otra, sí, pero son parte de nuestra vida. Así y entonces, totalmente. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Cómo trabajamos con esta frustración de no poder satisfacer aquellos deseos, estas características que el encierro nos obliga a tener y que simplemente nos genera ansiedad, depresión, estrés? Yo creo que de repente podríamos empezar por hablar acerca de cómo el deseo se ve afectado por toda la situación de estar encerrados. Porque, claro, vamos a responder a nuestro deseo sexual cuando en realidad muchas veces nuestro deseo sexual se ve directamente afectado, ya sea por que se dispara el cielo por la frustración o por depresión o ansiedad, desaparece, ¿no? Claro, yo creo que el tema del deseo, en realidad, debemos de recontextualizarlo. Exacto. O sea, volverlo a agarrar desde otros lugares también, ¿no? Porque a veces vivimos en un país católico, vivimos en un país moralista, que tiene determinadas características y represiones de pronto. Entonces, a veces nuestra relación con el deseo es un interrogante. Entonces deberíamos de preguntar qué forma tiene mi deseo, ¿no? En situaciones de encierro, de hecho, si el deseo es una pulsión, o sea, una pulsión es leída como una energía que sale hacia afuera. Entonces viene el encierro y aparece una pared. O sea, ¿no? Definitivamente, aparece una pared. O una limitación de alguna manera. Y eso trae consecuencias en la psique humana. De acuerdo, o sea, justo por lo que menciona Fer, de que estamos tan marcados por el tema religioso, siempre estamos preguntándonos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, exacto, incluso en cosas tan naturales o biológicas como el deseo sexual. Entonces, yo creo que una de las consultas más comunes que he recibido, y de repente tú también en esta época, es: me estoy masturbando X veces al día, ¿está bien o está mal? Exacto. Como si hubiera un número correcto o si hubiera una línea moral que no se puede cruzar. Que es algo que nos demuestra que no estamos muy en conexión con, o no conocemos mucho cómo funciona nuestro deseo en nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente. Pero ¿hasta dónde en realidad existe lo bueno o lo malo o lo correcto o lo incorrecto, ¿no? O sea, ¿hasta dónde permitimos que este límite impuesto por alguien más limite nuestros alcances? ¿Hasta dónde llegamos? O sea, creo que cada uno tiene su propio territorio y debería sentirse libre de poder actuar dentro de sus propias ansiedades y deseos. O sea, en esa mirada tenemos que mirar también el contexto, no solamente lo que nosotros intrasubjetivamente o personalmente, individualmente siento, ¿no? Ya tengo deseo, entonces ya de pronto salgo y tiro con más o menos perro, pericote y gato, ¿no? No solamente es eso, sino que estamos en una pandemia y estamos en un país además que tiene el más alto, si no es el más alto, dime si me equivoco, Roberto. Por lo menos en la primera ola nos coronamos en el último puesto.
El peor en economía y en salud y en muertes y en saturación. Exactamente, Nos llevamos todos los premios. Exactamente, estamos pero premiadazos con todo eso, entonces hay que contextualizar ese deseo, cómo está apareciendo en una situación de pandemia. En este caso, o sea, hay una cantidad de síntomas que están apareciendo y uno de ellos es la compulsión, ¿no? Al ser el deseo una pulsión, hablando de Impulse, amigos, que estamos en la página de Impulse, pero todos los seres humanos tenemos un impulso, tenemos una pulsión que sale hacia afuera. Dependiendo de las situaciones que nosotros vivimos y a la estructura de personalidad que cada persona trae, digamos, por su historia, por su nacimiento, el impulso se va a relacionar en mayor medida en exceso, ¿no? Con una compulsión, digamos, que va a salir obsesivamente, o puede salir también una pulsión bastante dormida, en donde no tienes ganas de tirar con nadie, que ese es el otro lado también, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, es ver primero, en tratar de entender en qué lugar estás de esa polaridad, de esos dos lugares, ¿no? Y creo que también necesitamos empezar a normalizar esta situación, o sea, dejar de ver como un coco cualquiera de los límites, ¿no? O sea, o si tu deseo se ve exacerbado en estas condiciones que te provoca conocer más gente, que te metes a apps de ligue, que buscas a la gente en la calle o que simplemente haces cosas que no pensaste que ibas a hacer antes, o si llegas al otro extremo de que te aíslas y no quieres tener ningún contacto más que posiblemente con tu mano o algún juguete sexual que puedas tener, o peor aún, si te reprimes. Pero ninguna de ellas es que tengas o que signifique un castigo para ti mismo, que tengas que lamentarte o castigarte por llegar a ese límite, ¿no? O claro, justo volviendo al tema de qué cosa está bien o qué cosa está mal, ¿no? Tipo, no siento ganas de hacer nada, algo me pasa. Se patologiza mucho el tema del deseo sexual si es que se va para un lado o para el otro, cuando en realidad cada uno tiene un tipo de deseo totalmente distinto al de otra persona. Entonces lo que pasa es que muchas veces nos comparamos y es tipo, yo follo menos que él, este es un promiscuo. O la inversa, ¿no? Este es un aburrido, ¿no? Pero siempre es el calificativo, cuando en realidad es tipo, sencillamente funcionamos distintos y esa es la aceptación que tiene que haber, ¿no? En estas situaciones de encierro, muchas personas tratan de canalizar o llevar su deseo y el erotismo que existe en cada una de sus vidas a través de distintos canales, ¿no? Hasta dónde dejamos que nuestro propio sistema de autocensura nos limite en esa satisfacción, ¿no? Yo lo consideré como una súper oportunidad tipo para poder aprender mucho de nosotros mismos, qué cosa nos gusta, cuáles son nuestras fantasías, por qué a veces las exploramos y por qué a veces no. Y ahora justamente que hemos estado encerrados tanto tiempo y probablemente vamos a seguir pasando más tiempo en casa en lo que nos gusta, yo creo que de repente podría ser tipo un momento en el que quitemos esta parte de culpas y empezar a mirar de verdad qué pasa y qué cosa es lo que me frena, ¿no? Y lo que me frena es religioso, es cultural, tiene sentido que me frene realmente o qué. O sea, desde el trabajo en el consultorio, por ejemplo, en salud mental, lo que se trabaja frente a un encierro o a una limitación es la consecución de la ilusión. O sea, una persona, la ilusión no como, ¡ay, qué lindo! O no así, por sacar. No, sino la ilusión como luz, como un espacio en donde tú tienes que recabar de pronto tu desarrollo como persona integralmente, no solamente con el placer genital nada más, sino con el placer integral en las diferentes áreas de tu persona. Ergo, tienes que trabajar en algo que realmente te encante, que puedas recobrar la capacidad para jugar de pronto, ¿no? Y no jugar por vacilón o no jugar como un ludópata, nada más porque eso solamente es una descarga. Entonces es igual que una paja, en realidad, o sea, es lo mismo. Entonces, no, la idea es poder jugar en un espacio de encuentro con el otro, ¿no? Y que puedas decir, bueno, tampoco no vas a ser un payaso tampoco, no estoy diciendo eso por si acaso, pero sí ser como una persona que se conecta con la luz, con la ilusión, ¿no? Un encierro como una pandemia, una cuarentena no esperada, nos trae la cercanía a la desilusión, nos apaga. Entonces el deseo está peligrosamente tocado, ergo, por lo tanto, tendemos a salir desesperadamente. Si eso lo contextualizamos en el Perú, déjame, ¿no? Roberto, pero o sea,
la anomia, el Pepe el Vivo, la corrupción, en realidad nos hace ponernos siempre por delante. Entonces vas a salir de tu casa a las 11 de la noche, en pleno toque de queda, Exacto. además largo toque de queda, a follar por follar, sin saber exactamente si quieres tú un pene o quieres un culo o quieres algo, no, quieres intensidad. Exacto. Pero que se confunde con la ilusión. Hay una ilusión de intensidad, ¿no? Que en realidad en la relación con las APPs también, o sea, cuando ves en vitrina también tanta ilusión, de pronto te provoca este de acá, tiras con ese de acá y a la media hora ya estás eligiendo al siguiente. Porque lo tienes en vitrina además, claro, también. No te parece suficiente. Es como comprar el arroz y la lenteja para poder hacer el plato juntos. Exacto. Entonces, bueno, o sea, va a ser absolutamente lógico porque eso está exacerbado en un contexto de encierro, ¿no? ¿Y cómo manejar estas situaciones? Porque en realidad al final todos terminamos siendo medio que esclavos de estas fantasías, de aquello que quieres hacer y lo que la realidad te permite, y que a veces el hecho simplemente de haber sido prohibido por el toque de queda o porque el miedo a contagiarte de un COVID te limita y de repente te resulta mucho más atractivo aquello que antes era una cosa que, como la podías hacer, no significaba ningún desafío, ¿no? Ahora, por estas condiciones, puede ser mucho más tentador salir a las 11 de la noche con miedo que la policía te agarre, pero por la adrenalina de llegar a encontrarte con alguien escondido, ¿no? Por un lado, nuestro trabajo tiene que ver con alejarnos un montón del tema de culpas, pero también tiene que ver con sembrar la idea de sexualidad responsable, sexo seguro. Yo creo que en esta época de pandemia el sexo seguro no implica uso de condón, sino protegerse a uno mismo. Y de repente, en el caso del COVID, ya pasamos también la parte de uno mismo, porque también tenemos que ponernos a pensar cómo exponemos a la gente que está en nuestro entorno. Entonces, claro, por una calentura puedo follarme a alguien en cualquier situación fuera de pandemia, y el que está expuesto a algún riesgo de ITS o contraer algo soy yo. Pero en esta ocasión, si es que salgo y me meto con alguien, y estoy en riesgo yo, y aparte por el tema del COVID también expongo riesgos a otras personas. Entonces hay una mochilaza. Es un doble mensaje que tenemos que mandar. Por un lado, olvídate del tema de culpas y ten una sexualidad libre, pero por otro lado es sexualidad responsable, segura y saludable. Y ahora el COVID también es parte de esto. Entonces es una balanza o un malabar súper complicado de poder hacer. Claro, entonces en ese sentido, Roberto, o sea, de acuerdo a lo que traes, o sea, creo que es importante, o sea, deslindar de que no es la práctica sexual, inclusive promiscua, la que se está juzgando o que se está mirando como mala, sino es cómo es la práctica, o sea, si es que es responsable o no. Claro, o sea, descartaría absolutamente el tema de promiscuidad, porque si es que en situación regular fuera de COVID yo decido follarme en las primeras 10 personas que me salgan en Grindr, estoy en todo mi derecho de hacerlo y lo puedo hacer perfectamente bien y buenísimo si mi deseo sexual y mi pene funciona, aguantan todo eso. Bueno, está súper bien. Realmente como que sí tenemos esta vaina de decir, hipersexualidad, pero no va por ahí, sino que en este caso ya no eres tú el que tiene que ponerse límites, sino tienes que pensar en las consecuencias grandes que puedes traer para otras personas también. Toda esta situación extraña nos lleva a momentos a veces absurdos, ¿no? En el que quieres tener sexo, pero antes tienes que hacerte la prueba de COVID. Sin embargo, el tener sexo ya implica un riesgo. O sea, no me haces que tener sexo con mascarilla. Qué roche, ¿no? Oye, pero sexo con mascarilla, alucina que es algo que es bastante común, por lo menos acá en Grindr sí hay gente que pide explícitamente sexo con mascarilla, que felizmente no he tenido que enfrentar esa realidad, pero no es fuera de común. Yo me imagino esa situación tipo perrito, caras alejadísimas, cada uno con mascarillas, pero sin nada más de ropa. Hay saunas gays que funcionan y están abiertos y la norma es ven al sauna con tu mascarilla y manteniendo 1,5 metros de distancia, a menos que vayas a follar con alguien. Y yo, no es medio súper distinto. Alguien ¿no? me comentó que entró a una sesión de un trío en realidad, y el tercero que llegó de repente andaba echando alcohol al aire a todos, ¿no? Cada 2 segundos un poco antes. Escúchame, una interacción. Uno de mis amigos estaba follándose a un amigo con el que siempre se metía, y se ha olvidado, en algún momento apagó la luz y agarra en la mesa de noche el lubricante, y no agarró el lubricante, agarró alcohol en gel y se lo puso en el culo al pobre hombre. Lo quemó. Dios, se acabó todo. ¿Creerlo?
Bueno, cosas de COVID. Perdóname, sí. Roberto, tenemos una pregunta, alguien quiere participar. A ver qué nos comenta nuestro amigo. ¿En qué momento es promiscuidad en ese tiempo de COVID? Creo que tiene que ver justo con eso de que nosotros mismos tendemos a ponernos un límite basado en aire, realmente. La palabra promiscuidad es algo que yo prefiero que tiremos para la basura en una, porque es súper prejuicioso. Y desde dónde o sea, eres promiscuo desde que tú tienes más sexo que yo, y desde que yo tengo más sexo que alguien, ahora yo soy el promiscuo, ¿me entiendes? Entonces no hay una barrera real. Entonces lo que podemos hablar de repente es de responsabilidades. Entonces, si es que vives en tu casa con tu abuela y con tu mamá, probablemente no va a ser no te puedes decir que eres promiscuo por tener sexo, más sexo o menos sexo, sino hablando de sexo seguro, de responsabilidad, ¿no? Tipo, qué cosa estás dispuesto a sacrificar por esto, y ponlo en tu balance y date cuenta. Tiene que ver más con madurez que con frecuencia o deseo sexual. Es totalmente relativa, ¿no? O sea, la promiscuidad es... A mí esa palabra personalmente como hombre homosexual, o sea, la palabra promiscuidad en mis años mozos me trajo problemas, o sea, siempre pensaba de que era el más promiscuo, el más pacharaco de la tierra, pero yo me estaba comparando conmigo mismo. Exacto. Y con mis amigos, y claro, yo tengo 53 años y eran los 90 y había más represión, había salido tarde del closet, ¿no? Pero incluso acá, la semana pasada me han preguntado, ¿tú consideras que los gays son más promiscuos que los heterosexuales? Y yo dije, bueno, usando la palabra promiscuo que no quiero usar, te voy a decir que no somos más promiscuos que los hombres heterosexuales. Somos más exitosos en la promiscuidad porque tenemos un ritmo sexual mucho más liderado que el de las mujeres. Exactamente. ¿No? Claro. Como esta palabra, tratar de sacarla un poco, ponerla un poco al costado, no olvidarla tampoco, ¿no? Pero sí tomarla con mayor cuidado, porque genera mucha como controversia, comparación, estigma, como que prejuicio, y no te ayuda de alguna manera a relacionarte con tu deseo, ¿no? Además empieza a reprimirte, ¿no? Y ahí viene el tema siguiente que yo quería ver de alguna manera, es cuando empiezas a compararte con los demás y empiezas a decir, yo soy promiscuo frente a lo que tú haces o mis amigos hacen, porque además dicen que hacen, porque no necesariamente dicen como realmente es, empieza a generar toda una presión en mí que me genera un cuadro de depresión, ¿no? O sea, yo soy malo, yo estoy mal, yo soy equivocado, yo soy un puto, yo hago todo aquello que no debería hacer, cuando en realidad es parte de ti mismo. Entonces, y no debes sentirte culpable por eso. Entonces, desde ese lugar, y desde el lugar que dice Roberto, la palabra responsabilidad debería de tomar como mayor relevancia que la promiscuidad. O sea, la responsabilidad, y no como un mandato moral de tengo que ser responsable o tengo que ser serio. No, sino responsable de que si vas a tener una práctica, cualquiera que sea, no solamente tu sexualidad, sí, que sea una práctica consciente. Sí. Ahora, pasa que cuando hay una prohibición, y en un contexto como este, sí, la práctica consciente no es como no es de la más bandera, digamos, es la práctica más inconsciente. Entonces te va a provocar meterte poppers, meterte coca, de pronto aparecen las drogas y chau, condón, te olvidaste, ¿no? ¿No es cierto? Sí, claro. Te vas a olvidar de todo eso. Entonces, bueno, la responsabilidad se fue pues al baño, ¿no? Pero desaparece, ¿no? al final, también creo yo que es parte de un comportamiento que tú eliges. O sea, si tú quieres tomar ciertos riesgos, tampoco creo que nos toca evaluar si está bien o mal, sino es hasta dónde asumes las consecuencias que estos comportamientos traen. Simplemente eso. Si tú eres consciente de los riesgos que estás asumiendo, pues ok, vívelos y disfrútalos. No te castigues después. Tal cual, justamente por el tema del castigo, ¿no? Que creo que es importante, porque justamente ese tipo de preguntas de cuándo es promiscuidad o todo tiene que ver, está muy ligado al tema de culpa. Y creo que la idea de culpa nace a partir de que no sabemos realmente cómo funciona el tema del deseo sexual en el ser humano. Tenemos que saber que el deseo sexual es una respuesta evolutiva y biológica que tenemos para poder sobrevivir como especie. O sea, no es un impulso que tú digas, puedo controlarlo. Es un impulso tan fuerte porque nuestra especie depende de ese impulso de deseo sexual. Nuestra supervivencia como especie depende de eso. Entonces no es algo que la naturaleza haya hecho como, le voy a provocar algo. No, esto es un puñete de fuerza. Entonces va a haber veces en las que vas a poder manejarlo mejor que en otras, definitivamente. Entonces esto se trata de descartar el tema de soy un estúpido que hice. No, a veces te va a pasar. Y vas a ser un estúpido 1, 2, 3 y 4 veces. La idea es que te conozcas, sepas cómo funciona tu deseo sexual, sepas en qué situaciones puedes descontrolarte, como dice Fer, cuando si dices, puta, me metí poppers y la cagué y de repente no me gustó esto o no lo hubiera hecho sobrio, ya sabes que tienes una barrera y tu deseo sexual tiene cierto funcionamiento y dices, este es mi límite y soy consciente de lo que pasa cuando lo cruzo.
De hecho, sí, pues, o sea, el deseo es una pulsión y una pulsión es definido como una fuerza que sale hacia adelante. Ahora, si nosotros somos sujetos de deseo y estamos de pronto en una cuarentena mundial en donde el futuro y el ir hacia adelante está frenado, entonces te da mucha bronca. Y Claro. tú te comenzaste esta pregunta con la palabra frustración, porque la pared está adelante. Sí. Entonces uno quiere saltar la pared. Exacto. En sociedades que son más reprimidas, como esta, por ejemplo, por lo católico, pero también por ese tema de la corrupción humana que tenemos, del Pepe el Vivo y todo lo que ustedes ya conocen, en realidad... Además también donde tienes que parecer más que ser. Exactamente, entonces te pones por delante del freno, porque todos queremos saber qué cosa es la perspectiva del futuro. Ujú. El deseo o la ilusión tiene que ver con el futuro. Todos tenemos una agenda futura, pero ya no podemos planear de acá. ¿Tú sabes, o sea, cómo viajar dentro de 2 meses? ¿Vas a Ni viajar? idea. No sabemos. Sabemos lo que vamos a hacer la próxima semana con las justas. Y eso es sano, en realidad. Ahorita, o sea, lo necesitamos trabajar con un futuro más concreto, digamos, para no saltárnoslo Ujú. inconscientemente y después decir, pucha, la cagué, o sea, no, me fui por otro lado, no, o sea, Pero también, Fer, en el camino pasa esto. O sea, si cometí algo, tampoco cometí, la palabra cometer es algo fuerte inclusive. Si pasó o hice algo que estaba más allá de lo que yo esperaba, es porque quise hacerlo en algún momento. O sí, sea, claro. y si lo quise hacer, independiente de juicio de valor, lo quise hacer. Fue un momento en el que yo deseé hacerlo. ¿Por qué empezar a castigarme por esa decisión de haber hecho algo en mi vida que quise hacerlo? Posiblemente la experiencia sea buena o mala, no interesa. Me trajo un aprendizaje. Y aparte que la forma en la que la está planteando Walter es tipo una persona hiperconsciente de sí misma, que tampoco creo que sea el caso en la mayoría de personas, No, sobre todo porque me ha traído a la cabeza la idea de las personas que no están de acuerdo en que la gente que viva con VIH no revele su estatus. Y eso es un indicador claro de yo no me quiero hacer cargo de mis acciones. Quiero que el otro se haga cargo de mi salud sexual. Sí, En caso pase algo, que es como que, no, un toque. Tú conoces tu deseo sexual, tú eres un adulto, sabes perfectamente cuáles son los riesgos a los que te expones si es que tienes relaciones sexuales sin protección, y si tú decides hacerlo, la otra persona, ¿por qué tendría un gramo de responsabilidad sobre el tema? ¿No? exacto. Y es súper controversial. De hecho, la gente reacciona muy, muy fuerte frente a este argumento de revela tu estatus si te provoca y si no te provoca, no. De hecho, asumo que ustedes también deben de haberlo visto, ¿no? Estabas hablando acerca de las cosas que no has hecho, que no has logrado, ¿no? Y la cuarentena, el encierro nos impulsa a hacer cosas, a explorar la fantasía. Ujú. Y pensaba en las prácticas kinky, de pronto, Roberto, ¿no? Sí. Que de alguna manera nos limitan, nos exponen de alguna manera a algunos espacios como limítrofes que podrían ser peligrosos para la práctica no responsable, digamos, o descuidada, digamos, ¿no? O no sé si es que eso aumenta. Bueno, no creo que hayan indicadores porcentuales a nivel mundial del aumento de la práctica kinky, pero Sería bueno, ¿no? Pero Sería lo bueno. que sí tenemos de indicador es que ha aumentado un montón todo el mercado de juguetes sexuales, que creo que de hecho es súper bueno. En el caso de mujeres, ¿te acuerdas que puta, el Satisfyer al principio de la pandemia fue puta, la mejor inversión del mundo? Además, qué bueno, ¿no? Que la gente empiece a vivir su sexualidad de alguna manera y deje de reprimirse tanto, ¿no? Porque antes el tema era, no, tengo que encerrarme en mi ostra y no puedo tener sexo, si no puedo tener sexo con otro, tengo que flagelarme para no sentir deseo sexual. O sea, estás renunciando a tu esencia, a lo que tú eres como ser humano. El deseo sexual está en ti, no puedes reprimirlo. Absolutamente. Y yo creo que justo por reprimirlo es que puede que se desfode en situaciones que nos quiten el control o que no, nos lleven a un sitio en el que no queríamos estar, ¿no? Entonces esta idea de, ay no, ya he visto mucho porno, no me quiero masturbar, y te aguantas y te aguantas y te aguantas, eso va a salir por algún lado, ¿me entiendes? No es algo que, como no hay porno, ahora mi energía generada por el deseo sexual va a desaparecer en mi cuerpo. Que eso es una de las cosas que trabajamos, eso es la salida del deseo, del cómo sale el deseo en la terapia. En la terapia lo que se trabaja es la descarga, o sea, cómo la persona hace la descarga. La descarga puede ser obsesivo-compulsiva, o sea, puede salir de pronto, ya es como, ¿no?
tener como una práctica sexual todos los días con Ajá. diferentes hombres y sin cuidarte, con drogas, además, o sea, hay como mucha intensidad Sí. o de pronto hay descarga muy, muy deprimida, digamos, ¿no? Muy limitada, ¿no? Entonces lo que tú tienes que trabajar es invitar a la persona a que pueda mirar cómo es su descarga. Ujú. No descarga como eyaculación, No, no, nada no. más, sino que descarga como la salida de ese deseo, ¿no? Y a partir de eso acompañar a esa persona que pueda mirarla sin tanta prejuicio, y si aparece tanto prejuicio o tanta culpa como estamos viendo, mirar de dónde viene la culpa en su historia personal también, pero también en la historia presente, como en dónde vives también, ¿no? Ujú. No va a ser igual, pues, o sea, no sé, pues es que tienes 17 años Sí, y vives sin tus papás, con papás ausentes, a vivir en una casa donde tienes una familia absolutamente católica y absolutamente, ¿no? complicado, ¿No? Que de completamente pronto, distinto. ¿no? Claro, ¿no? Entonces, donde tú mismo te vas a dar con palo, ¿no? Entonces, la idea de acá es tratar de dejar claro de que el deseo no es malo y no es algo para reprimir, porque no lo podemos, como decía Roberto, no lo podemos reprimir, No porque lo es algo podemos reprimir. natural y no solamente es el deseo genital, sino el deseo por la vida en general, ¿no? Entonces, es tratar de ampliar quizás esta cosa tan fetichista que está dentro de la genitalia nada más, y de explorar simplemente quiero ir a culear, quiero ir a follar, quiero solamente sentir placer fetichista, o sea, centrado solamente en la parte, en la Sí. genitalia, y ampliarlo a un deseo más amplio de la vida, Ujú. ¿no? Y eso puede sonar bien candy, seguramente, puede sonar bien como, qué fácil, claro, ¿y cómo lo haces, no? Ese es un proceso que pues, te tienes que mirar un poco y pensarte no solamente individualmente, sino como que estamos conversando, o sea, con responsabilidad con los otros, porque además hay otra enfermedad, Claro, además, exacto, a eso que es quería el llegar yo. COVID, ¿no? O sea, y entonces, como bien decía Roberto, ¿no? O sea, hay una responsabilidad con el otro, con la alteridad que tienes que tener. Justo quería llegar a ese punto, o sea, hasta qué nivel el hecho de satisfacer tus deseos y todo, vivir tu sexualidad, te lleva a ciertos riesgos, que en este caso te llevan al COVID, posible contacto del COVID. Y una cosa que me preocupa más y que es un poco más el trabajo de Impulse, ¿no? Y es el tema del VIH. Lamentablemente todo el 2020 la cantidad de pruebas que se han realizado se ha caído, pero totalmente. O sea, la gente ha seguido teniendo encuentros sexuales y posiblemente más aún, con prácticas posiblemente más riesgosas dada la situación de represión, pero se ha testeado muchísimo menos. Entonces, los indicadores que existen el día de hoy sobre temas de VIH no son reales. No sabemos si la cantidad de infectados nuevos que hay en el país son la realidad que existe. Por un tema de simplemente no nos ha permitido el sistema de salud poder medir cómo estamos. Y eso también genera una presión y un miedo que al final es parte de ese riesgo que yo decido asumir cuando decido tener sexo y en qué condiciones decido tenerlo. Todo el mundo tiene que estar al tanto de hoy día meterte un polvo no es como antes, implica que no tengo acceso a pruebas COVID, no tengo acceso a si es que me da algo de VIH, tampoco hay pruebas, el tema del tratamiento está más jodido, el tema de PrEP está más jodido, o sea, tienes que tomar en cuenta todas estas cosas antes de tomar la decisión de voy a agarrar el Grindr o voy a salir a follar con alguien, ¿me entiendes? Lo que te expones a muchas cosas y estamos desprotegidos más que antes, ¿no? Por ejemplo, yo en la práctica del consultorio, por ejemplo, o sea, yo este año he recibido más pacientes, no solamente de la comunidad LGBT, pero más pacientes hombres contagiados de VIH que en ningún año. Sí. Este año, ¿eh? O sea, en lo que va del 2021. 2021. Sí. Caramba, solo son Sí, 5 veces. sí, o sea, pero esa es una cosa pues, que es particular. Tendría que indagar en mi comunidad de psicólogos y de terapeutas cómo es, pero en la práctica individual a mí me ha llamado la atención también eso. Por eso, una de las razones por las cuales salió este Sexed, por la Sí. cual nos invitas, además, es esta preocupación, además, porque en los sistemas de salud han desprotegido de alguna manera el testeo, Sí. ¿no? Sí. Entonces, estamos mucho más sometidos un poco no solamente a la práctica, sino a los resultados de cómo va a ser nuestra práctica también. ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a ir a parar? ¿O cómo voy a saber? Entonces Sí. es como navegar un poco, salir a nadar a ciegas, de alguna manera. Totalmente, ¿no? Y hay gente que ha terminado teniendo prácticas que normalmente no tenía. O sea, no hay posibilidad de hacer fiestas,
no hay posibilidad de tomarte un trago, no hay posibilidad de bailar, de tener música. Las únicas posibilidades son reunirte en casas de alguien escondidos, sin ruido, porque por ahí el vecino te va a señalar que hay una fiesta COVID en tu casa. ¿Qué haces? Tienes sexo. Tienes sexo, alcohol, drogas y todo lo que tú quieras. No se trata de juzgar qué pasa, pero es el comportamiento real. ¿Y cómo medimos el impacto de estas transgresiones, por llamarlo de alguna manera, a las reglas en términos de salud? Cuando no sabemos exactamente. De COVID podemos saber porque mucha gente al final termina siendo parte de las estadísticas de quién se contagió de COVID. Pero de VIH o de enfermedades, de ITS, en general no se sabe. Claro, bueno, yo tengo la información del programa TARGA, que es el programa nacional, ¿no?, de atención al VIH en hospitales, y o sea, han dejado de hacer totalmente el acompañamiento en las pruebas y la atención medicina, solamente les entregan la medicina nada más, y además en muchos hospitales no puedes ni siquiera acceder a los departamentos de infectología porque está totalmente, el virus está totalmente en el hospital. Dado que está el contexto a la deriva, más que nunca, creo yo, la palabra promiscuidad tiene que ser puesta de otro lado, y la palabra responsabilidad tiene que estar puesta como prioritaria en ti y redefinirla en ti, contigo, conversarla con tus amigos, conversar con algún profesional cualquiera, o con esas plataformas que están habiendo, además como las que generosamente Impulse, porque este trabajo, me acabo de enterar que es voluntario, es un movimiento impresionante de gente, de técnicos y de profesionales también, o sea, acá en Perú y fuera, mírenlo acá. ¿A qué? ¿No nos van a pagar? No nos van a pagar, Roberto, alucina. Me acabo de enterar eso, o sea, ¿me entiendes? Bueno, pero bueno, la cuestión es que, bueno, más que pagado yo ya soy, o sea, de poder tener, o sea, la oportunidad de poder conversar un poco acerca de esto también y moverlo del lugar. Y creo que todo el tema de frustraciones y de malos sentimientos, de estrés y de ansiedad están súper ligados a todo el poco conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, como Fer dice, estamos mucho más atentos a consecuencias y es un tema efectivamente de responsabilidad, pero acuérdense que también este es un trabajo de descarte de culpas. Yo creo que hay que saber ser responsables, pero este es deseo sexual y es un impulso natural y es un impulso biológico y es súper fuerte y te va a salir bien bastantes veces seguramente. Y te vas a mandar un cagadón también. Y cuando te mandes el cagadón, simplemente tienes que hacer las cosas que corresponden como persona responsable. Trata de acceder a pruebas, trata de monitorearte y deja de martillarte en la cabeza de soy un huevón en la calle, porque va a pasar. Nos va a pasar a todos. Esto no es una vaina que, claro, de 100% de efectividad, porque nuestro deseo sexual funciona así. A veces lo vamos a manejar mejor que en otras y el tema es no aplastarte, porque justamente es parte de nuestra naturaleza. Así funcionamos como seres humanos. Totalmente. Pero ¿cómo manejar esas situaciones en las cuales en realidad tú empiezas a entender que quieres hacer alguna cosa, un trío, un cuarteto, en fin, no sé, o alguna práctica X, un fisting, cualquier cosa que son parte de tus deseos, parte de tus morbos, y no flagelarte después por aquello que has hecho cuando era algo que a ti te llamaba a hacerlo, o sea, era parte de ti. Bueno, es que eso tiene que ver con la relación personal con la culpa, pues. Exacto. Es tu relación individual con la culpa y además es tu relación individual con la culpa, pero también para eso tienes que mirar tu historia personal, ¿no? En relación a cómo ha sido depositada la culpa. Y eso viene con el vínculo con los padres, ¿no? Que es con el primer amor, además, ¿no? La relación con el deseo viene directamente del vínculo primario con nuestros padres, además. Si no hemos tenido un ambiente facilitador, lo que se le llama un pecho bueno, digamos, y no hablo del órgano pectoral, del pectoral, sino que es una figura psicológica que habla de una buena madre contenedora. Tú vas a ser una persona que vas a construirte desde las ausencias, desde la falta del pecho bueno, de la buena leche, digamos, ¿no? Y eso, ahí ante las ausencias tú comienzas a desarrollar una estructura de pensamiento preconceptual o de creencias. Entonces comienzas a navegar por la vida relacionándote preconceptualmente o en términos de creencias o de afirmaciones de absolutos generales de la vida,
Entonces, afirmando de que nadie me quiere porque soy cholo, o porque soy chato, o O porque soy soy gordo, gordo, porque soy viejo, porque no, soy blanco o o porque soy negro, blanco o negro, no, porque soy muy amanerado, o por soy activo o marica, pasivo. no, o sea, exactamente, ¿no? Entonces, son afirmaciones que son absolutas y que te das con palo contigo Sí. mismo, ¿no? Entonces, la culpa viene de lo preconceptual en términos de pensamiento. Entonces la idea es poder, por lo menos en los espacios terapéuticos o más blandos, invitar a la persona a migrar de lo preconceptual a lo conceptual. ¿Qué es una persona que piensa en conceptos? Es una persona que hipotetiza la vida, que se pregunta de pronto cosas, razona con uno mismo para poder tener una práctica responsable, como decía Roberto, por ejemplo, ¿no? Entonces dialogas Claro. contigo, pero si te quedas en afirmaciones duras, digamos, que son como un profesor decía, como caca de caballo, como bosta, dura en el Sí. pensamiento, son afirmaciones que son universales, entonces ya no tienes cómo salir. No tienes cómo salir. Entonces, la única manera para poder salir de ello es a través del diálogo, del hablar, de tener imágenes. A ver, tenemos una pregunta ahí. Sí, ¿Quién sí, ¿me quiere hablar? escucha? ¿Me Sí, escuchan? te ¿Me escuchamos. escuchan? Claro que sí. Puedes Sí, hablar con nosotros. Habla Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo cuando yo me enteré de mi detección en algún momento, sentí una culpa fatal. Estaba en la universidad, me acuerdo que me fui a hacer yo mi prueba yo solo, o sea, sí, o sea, solamente para descartar cualquier cosa y fue lo más terrible, estuve solo en el momento, ¿no? Y la mejor ayuda que yo, por mi parte, o sea, yo no soy tan religioso, pero a mí lo que me ayudó fue pues el tema religión porque me acerqué a una iglesia cristiana, no a la católica, yo soy católico, y por otro lado el tema de mis amistades. Lo primero que hice en el momento fue comentarle a mi familia que me apoyó un montón. En ese momento supieron que yo era homosexual, que era gay, y a partir de ese entonces, pues, me comencé a nutrir de todo lo que tenía que saber, de todo, cómo yo manejarlo, ¿no? Y con cada persona que tengo confianza y se lo cuento, yo trato de comentarle más allá, pues, ¿no? De los tratamientos, de cómo pueden cuidarse y todo el tema. En verdad que a mí la detección que yo tuve en ese momento me ayudó mucho a abrirme como persona y a descubrirme, ¿no? Porque yo creo que siempre de algo malo siempre viene algo bueno después. Exacto. Ujú. Y fue lo importante que yo tuve en esa oportunidad, bueno, lo que me pasó. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación. De hecho, el valor de poder compartirlo nos parece súper alucinante y súper auténtico, que además creo que deberíamos fomentar en todo el mundo. Sí, yo creo que es ideal que haya más ejemplos de casos lindos de gente que ha entrado al tema de VIH y ha sabido cómo salir adelante para ver justamente que hay un futuro, no hay un fin. Esto no es una infección que te condena a nada. Pero el tema es más que eso, creo yo, tener el valor de poder decir, oye, vivo con VIH, ¿y qué? ¿Cuál es el rollo? O sea, no hay ningún fantasma ni nada que tenga que avergonzarme por el hecho de haberme infectado de VIH. Pucha, yo vivo con gastritis crónica y soy psicólogo, entonces y la gastritis crónica viene por estrés, o sea, qué contradicción, me debería dar roche pues decir de que tengo gastritis crónica, no, o sea, es algo crónico que lo voy a tener toda mi vida. Exacto, ¿no? O Y sea, creo que ¿no? cuantas más personas, así como Alejandro, tengan el valor de poder decir abiertamente que Así, viven con el a mí me virus. parece increíble que hayas traído, Alejandro, además el tema, porque creo que nosotros también nos hemos ido, o sea, hemos pecado en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Exacto. Un poco, ¿no? Porque hemos comenzado con ese tema de pronto de lo católico, y lo católico no es que sea malo, para nada. Tú has traído esa postura, pero eres una persona que se acercaba a la iglesia, pero también se acercaba a la información. Y entonces había un encuentro ahí bien interesante también. No solamente es quedarse con un solo lado, Exacto. ¿no? Sino abarcar más territorios. Por eso quería solamente rescatar eso que me parece genial de tu aporte y de verdad sí coincido con mis compañeros. Manuel Delgado dice que quiere prender su micrófono para hacernos una consulta. Fácil, hay que darle el A paso. ver, Manuel, vamos a ver si estamos listos para que pueda entrar. Manuel, Manuel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal chicos? Felicidades por el espacio. Es la segunda vez que los veo y de verdad que son muy informativos, buena onda y me ayuda a Gracias. entender muchas cosas que no sabía antes. Tengo una consulta sobre VIH y consumo de drogas y alcohol. He escuchado de varias opiniones que influye mucho en el tratamiento antirretroviral. En la efectividad del tratamiento, dices. Sí, exacto.
pero otras opiniones como que no, no debería ser un tema como prohibido, que podrías darte algunos permisos para hacerlo, nunca en exceso como cualquier persona sin el virus. Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre eso? Yo creo que, o sea, lo que estás haciendo con todo el tratamiento de VIH es parar tus defensas. Es una lucha para mantener tus defensas altas, tu conteo de CD4 arriba y la carga viral abajo. Entonces, para que tus defensas estén siempre bien, de hecho tienes que chequear una serie de comportamientos que van a beneficiarlo o no beneficiarlo. Entonces, como con cualquier otra persona que iba o no iba con VIH, hay algunas cosas que van a tirar tus defensas para abajo, como puede ser depresión o consumo excesivo de alcohol o consumo excesivo de drogas o alimentación negativa. Entonces, lo recomendable es que hagas todo lo posible para que tu sistema de defensa esté parado. Entonces, claro, podría hacer eso de ahí, pero no te voy a decir tipo, no puedes tomar nunca porque estás en tratamiento por VIH, eso es falso. ¿Tú qué opinas, Wal? Opino exactamente lo mismo. Yo creo que al final... Bien copión soy, Roberto, de ti, ¿no? De verdad, pero no, es que estoy totalmente de acuerdo que, o sea, yo acompañaba a personas al programa Targa, te dicen no debes de tomar nunca más. Sí, no. De alguna manera, ¿no? En la comunidad médica, por lo menos acá en Perú, te dicen eso, pero en realidad la lógica a la que debes de apuntar es cómo tú manejas tus índices y cómo tú manejas también tu consumo desde la responsabilidad. Es una lógica que en realidad no te lo van a dar las pruebas. Bueno, ahorita las pruebas, como hemos visto, están frenadas. Si te haces las pruebas, si tú sabes manejar tus índices de CD4 y de la cantidad de virus que tienes, ¿no? La carga viral, entonces vas a comenzar a... Tú tienes que manejar de alguna manera. Pero también hay un tema, creo yo, y es, volvemos al tema de la culpa, vuelve a un poco la visión que yo mismo tengo del VIH y cómo quiero verme o me veo siendo evaluado por los demás por el hecho de que sepan que yo vivo con VIH. Y empiezo a castigarme o torturarme, no digo que el caso de todos, pero lamentablemente sí muchas personas se autoculpan por vivir con VIH y consideran que el hecho de tener la infección es un hándicap, es una debilidad, es una desventaja. Una cosa, ese tema creo que nos da para un montón, pero justo a Alejandro Parra le quería responder a la pregunta que hizo Manuel. Entonces, que entre él y después la pones en la mesa de nuevo para poder comentarlo. Vamos con Alejandro. Gracias, Roberto. Claro. Con respecto a la información que quería Manuel, sí, mira, yo cuando empecé mi tratamiento, que para mí era muy, muy delicado, lo que yo hice a mi forma, porque cuando yo estudio periodismo, a mí me gusta mucho el tema de la información y todo el tema, yo investigué, me realicé en un hospital todo mi tratamiento y lo que yo hice fue indagar entre las mismas personas, cómo era el procedimiento, qué contradicciones tenía, porque, o sea, cuando tú tomas el medicamento, pasa una semana donde te sientes mareado, en mi caso, mareado, solamente mareado, pero a otras personas le da mareos, sueño, pesadillas y todo el tema. A mí, gracias a Dios, solamente me dio mareos y se me cayó un poco el cabello a comienzos, ¿no? Luego yo también, como yo me atiendo en un hospital del estado, lo que yo hice fue salir del hospital para irme a clínicas particulares y poder tener mayor información, ver el tema de mi alimentación. Con el tema de los licores y drogas, sí, o sea, no es que no los puedas tomar. A mí me dijeron lo siguiente, sí lo puedes hacer, pero en bajas medidas. Si antes tú te emborrachabas hasta morir, ahora con 1 o 2 cervecitas es más que suficiente. Las drogas sí es, bueno, no. En mi parte yo nunca me he drogado ni nada del tema, pero es lo que a mí me recomendaron, pues, ¿no? Y el tema de la alimentación y el ejercicio físico es muy vital. Buenas, Alejandro, gracias. Igual, claro, lo que sí quería hacer es la acotación de que son médicos. O sea, un médico cuando le preguntes, ¿sabes? ¿Puedo tomar? Sea cual fuera tu situación, sea cual fuera el motivo por el que has ido al médico, te va a decir sí, pero como moderación no te recomiendo que te pase más esto. O sea, no pensemos que por vivir con VIH tienes algún tipo de vulnerabilidad adicional que otros no tienen. Lo que tenemos que ser conscientes es, estás en una lucha por mantener tus defensas altas, chequea qué cosa beneficia esta lucha y qué cosa no. Entonces, si en una de esas te quieres meter una borrachera pendejísima en la que ya no puedas apuntar con los ojos y lo has hecho una vez después de 3 meses... Voy a pasar a un punto que me ha quedado como preguntándome, el tema de la fantasía que dijiste al inicio, ¿no? O sea, las drogas te traen ubicarte en una realidad alterna. Si tú de pronto hemos visto de que
la compulsión viene por la represión, entonces sales compulsivamente a tener sexo, ¿no? Y de pronto aparecen las drogas por una necesidad no solamente de transgredir la norma, sino también de estar en otro estado alterno de conciencia, porque esta conciencia está cerrada, está en cuarentena. Sí. Entonces, las ganas de consumir y de estar relajado, de estar como pastel, no sé cómo se llama ahora, bueno, es en jerga de los 90, pero en realidad, o sea, las ganas va a ser absolutamente lógico que aparezcan, ¿no? Porque hay una necesidad, contextualmente hablando, de querer consumir más drogas. Sí. Además creo que hay un tema ahí y es que te permite liberarte de algunas represiones que tú mismo tienes. Absoluto, pero si estamos presionados, absolutamente, entonces la descarga, por eso sale no solamente a la nivel de compulsión sexual, sino también a nivel de buscar estados alternos de conciencia. Entonces esa combinatoria es una bomba, porque te conecta con el inconsciente, te conecta con una práctica que te aleja de la responsabilidad. Yo creo que tiene que ver con lo que estaba comentando Walter antes también, que muchas veces buscamos salirnos de ese estado de conciencia para poder lidiar con ideas propias o negativas, como puede ser, por ejemplo, el sentimiento de culpa irracional a haber contraído una enfermedad, ¿no? Finalmente, claro, siempre existe este golpe fuerte, aparte de que has contraído un virus potencialmente peligroso para la salud, y ahora ya no, porque tenemos todo el tratamiento. Pero el primer impacto de hecho es fuerte y el sentimiento de culpa es algo más jodido aún. Y yo creo que está súper relacionado a la sociedad en la que vivimos y a los mensajes que recibimos desde que nacimos. Puede que nuestros padres hayan sido hiper pro gays y todo, pero los mensajes que vamos a recibir siempre son la idea de que el gay es débil, el gay es enfermizo, el gay tiene un problema, el gay es promiscuo, el gay tiende a terminar en VIH, SIDA y morir. Es como que todos estos estereotipos los tenemos y los escuchamos constantemente, al punto de que nuestro estilo sexual es un insulto. Cuando quieres mandar a alguien a la mierda, le dices chúpala, anda a tener sexo homosexual, ¿mañas? Entonces, cuando ya te diagnostican con VIH, es todo este backup que tenía, toda esta mochilaza social, que mañana se te cae y dices, me pasó lo que me decían que me iba a pasar por ser gay, entonces es un puñetazo moral sin ningún sustento, pero no deja de ser fuerte. La idea es poder abstraernos de ese nivel en el que podamos darnos cuenta de, oye, esto no tiene ningún sustento, ¿no? Es un virus más. Y ahora puedo seguir el tratamiento gratuito en Perú y está. Qué interesante lo que dices, Roberto. Sabes que utilizaste una palabra que a mí me resuena porque tiene que ver con las imágenes, o sea, con el bombardeo además que estamos teniendo, ¿no? Tenemos un bombardeo de una estética de la pornografía, una estética de la desnudez, de la desfachatez, en donde por un lado la mass media, la media nos invita a calatearnos, de alguna manera desnudarnos. Tener el cuerpo perfecto. No, de tener el cuerpo perfecto, el acceso a la intimidad en realidad ahora es vista por todos, ¿no? Pero por otro lado, esa invitación con puerta grande a esos espacios se da en un momento en donde todo está encerrado. Entonces, en esa contradicción es que ocurre la confusión de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo que recomiendo, además, o sea, simplemente es buscar un espacio de reflexión, un espacio de encuentro, no necesariamente el espacio terapéutico, ¿no? Sino también hay otras plataformas también para poder conversar, como la iglesia, por ejemplo, dependiendo qué iglesia sea permisiva con respecto a eso, los amigos o una familia o un familiar, ¿no? Pero es muy importante que hayan espacios dialogantes para poder poner los temas en la mesa. No van a haber respuestas, chicos, chicas, chiques, no van a haber respuestas claras, pero sí es importante poder poner temas en la mesa para poder discutirlos, ¿no? Sí. Porque estamos descubriéndolo en una nueva realidad, además. Eso creo que es lo más honesto, ¿no? No solamente nos pasa con la sexualidad, sino ahora en la política. No voy a hablar de la política. Pero, esa parte ya no vamos a entrar porque si no también nos podría pasar. Que es parte de cuando hay confusión y cuando hay polaridad de temas, cuando nos confundimos. Y si no hablamos... O sea, si no lo hablamos, en voz alta no hay referentes. Entonces yo creo que por eso justo esto que hace Impulse es
tan válido. Y lo que hace Alejandro también me pareció súper válido. Tenemos un comentario de Lucho Asensio, dice, lo voy a leer ya. Yo al principio de este mes fui a recoger mis pastillas y la enfermera me habló muy duro porque yo no sabía que a esa hora ya no atendían y nadie me había dicho. Le dije que nadie me dijo y me habló fuerte y mi reacción fue llorar mucho porque me sentí mal por estar en esa situación y supongo eso puede ser culpa. No creo que tenga que ver con culpa, tiene que ver con que te tocó enfrentarte a una persona de mierda. Personas de mierda hay en todos lados, en todas las horas y en todos los trabajos. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver que te tocó encontrarte con una persona de mierda, nada más. A veces pasa y obviamente, claro, sabemos que hay un contexto en el que de repente has ido, no sé si a preguntar por tu tratamiento, por pastillas, por alguna preocupación, porque nadie va porque tiene tiempo libre al hospital a ver qué hay, ¿no? O sea, de hecho debes haber ido con un tipo de consulta, alguna preocupación y encima te encuentras con una persona de mierda. De hecho, tu reacción es totalmente natural. O sea, yo me hubiera molestado y hubiera explotado. Tu reacción ha sido llorar, cada uno reacciona de forma distinta, ¿no? Pero ahí hay un tema que es muy claro, Roberto, y creo que es posiblemente algo que queremos transmitir desde Impulse siempre. Aprende a valorarte a ti mismo y no dejes que la opinión de los demás esté por encima de la tuya sobre ti mismo. Es decir, quiérete, sigue adelante y nunca te avergüences de ser quien eres, de qué es lo que deseas, de qué es lo que haces o hiciste, quién o qué tienes en la vida, porque eres tú. Y eso es lo que realmente importa. Lo demás es la opinión de los demás. Y esa puede estar completamente llena de todos los prejuicios existentes en el mundo que no tienen por qué alterar en ningún momento quién eres tú, tu esencia. Entonces, creo que por ese lado es que nosotros nos gusta cada día más hablar de estos temas para que la gente se sienta libre de ser quien es, se sienta valiosa siendo como es y que no permita que los demás lo juzguen y que ese juicio de valor, que no tiene en realidad ningún valor, pueda alterar su realidad y su esencia. Chicos, se nos va haciendo un poco tarde el tema, pero sí, el tiempo pasa volando. ¿Alguien más que quiera hacernos una pregunta, algún comentario antes de ir un poco cerrando ya? Solamente, mira, yo es primera vez que estoy en ese tipo de reuniones y bueno, a mí me gustaría mucho, hablando un tema de política y educación, ese tipo de temas en verdad deberían hablarlo en los colegios, que en verdad es muy importante todo lo que ustedes mencionan. En verdad que es muy, muy, muy demasiado importante porque así tanto hombres como mujeres no saben nada sobre la educación sexual que se puede tener en el colegio, pues, ¿no? Y es un poco complicado porque salen niñas embarazadas, chicos, bueno, con alguna ITS y todo el tema. Yo creo que es muy importante y muy valioso. De mi parte, yo sí a las personas que yo conozco y son de mi suma confianza, sí se los comento porque en verdad, a mí de mi parte, nunca me explicaron en el colegio. Yo estudié en un colegio nacional. Nunca me explicaron, o a tema de burla, los mismos profesores acá en Lima explicaban ese tipo de temas sexuales, pero no en un tema serio como lo venimos realizando ahora, pues, ¿no? Claro, y de hecho no hay forma de despolitizar ese tema tampoco, porque finalmente sí ha habido impulsos de algún grupo de políticos para poder insertar una agenda educativa que implique temas de educación sexual con enfoque de género, y ya sabemos perfectamente cuál fue la repercusión de esto, ¿no? Tenemos justamente en este momento, bueno, no importa porque pueden votar porque les dé la gana en este momento, pero los dos están en contra de la educación con enfoque de género, así que estamos un poco cagados en ese sentido, pero totalmente de acuerdo en que la situación ideal sería que haya educación pública con enfoque de género y que enseñen todo ese tipo de cosas de sexualidad positiva. Y aparte de eso, no crean que es algo que pasa en Perú. O sea, acá en España los programas muchas veces no se pueden llamar educación sexual y tenemos que agregarle la abogada educación sexual y afectiva para que la gente y los programas y los políticos digan, ah, ya, es afectivo, es del amor. Entonces te dejan hacer el programa porque la palabra sexual explota en la gente, ¿no? Qué absurdo que estemos siglo XXI pensando todavía de esa manera. Chicos, muchísimas gracias. Quiero pedirles sus comentarios finales sobre el tema, qué es lo que quieren decirle a nuestros chicos, a los que nos siguen, resumiendo todo este tema del deseo en una situación de pandemia. Yo me estoy yendo muy conmovido, la verdad, o sea, muy contento y muy conmovido por el tono con el cual traen los testimonios también, pero no solamente por lo bonito, digamos, sino por lo verdadero. Me pareció bien auténtico además también, ¿no?
Y me voy con esta última reflexión que nos trae Alejandro, que tiene que ver con lo político, ¿no? Se nos vienen años bien difíciles, chicos, chicas, chiques, y creo de que tenemos que invitar a cada vez más gente a abrir espacios de reflexión y diálogo y de educación. Y la educación no solamente tiene que hacerse de manera institucionalizada, sino se tiene que hacer en el diálogo, ¿no? Como parte de la construcción de cultura. Se nos vienen años bien difíciles, sí. Vamos a tener que salir a abrir otros espacios y otras plataformas como este tipo, ¿no? De verdad, nada, solamente agradecerles, de hecho, y ojalá que continúe todo eso, ¿no? Gracias. Roberto. Estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Fer. Creo que justo difícilmente podemos separarnos de la coyuntura política y está en nuestras manos. No estoy hablando de nuestras tipo... Fer, Walt, sino los participantes, la gente que está informada, la gente que vive con VIH, ayudar a regularizar ese tema, porque ahora nosotros somos las plataformas, porque ya sabemos que los medios no están con nosotros, los políticos no están con nosotros, y entonces para evitar que esta situación se salga de control y para poder mejorar, lo que podemos hacer nosotros es empoderarnos nosotros mismos y nosotros informar. Y evitar justamente las desinformaciones que pueden volverse hiper de moda, como estamos viendo estos días, que puedes inventarte una narrativa totalmente nueva y distinta sin ninguna base científica. Yo creo que lo importante acá es saber perfectamente cómo funciona, cómo somos, cómo funcionamos, aceptarnos, alejarnos de temas como culpas, como prejuicios, como promiscuidad y todas esas cosas que hemos aprendido hoy día que ya no queremos que formen parte de nuestras vidas, que tiene que ver mucho más con aceptación y con responsabilidad. Y finalmente, que no dejen de ser curiosos. Curioseen siempre y pregunten mil. Y no importa si es que tienes que preguntar y te responde feo, como esa enfermera de mierda que te respondió mal. Olvídate, lo que está mal es esa persona. Pregunta y curiosea. Y está bien, porque estás aprendiendo. Bien, muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos... ¿Y tu reflexión, Walter? ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Tu reflexión? No, y lo voy a hacer al final. Simplemente quiero despedirme, agradecerles a ustedes y de verdad lo voy a cerrar un poco con eso, nuestra sesión el día de hoy. Agradecerles a ustedes por su tiempo, por estar con nosotros, por permitirnos enriquecernos de alguna manera con este diálogo. Agradecer a los chicos de producción que están trabajando hasta esta hora con nosotros, al Hotel Atalea por cedernos sus instalaciones. De verdad, muchísimas gracias. Y quiero dejarlos con esta reflexión final. Creo que nadie tiene el derecho a decirte quién eres o qué o cómo debes ser. Y justamente de eso se trata todo este esfuerzo, todo lo que nosotros trabajamos en Impulse, para que tú puedas sentirte libre de vivir en paz contigo mismo, que es al final, creo, el objetivo final de cómo debemos llevar nuestra vida. No te dejes llevar por qué es lo que dicen los demás o cómo piensan de ti. Sé tú mismo, vive, sé feliz con todos los defectos y todas las virtudes que puedas tener, con todos los errores, si es que los quieres ver de alguna manera, o con todas las conquistas que puedas tener en tu vida. Nadie tiene por qué decirte cómo debes ser tú. Así que vívelo, experimenta, diviértete, disfruta y cada paso que des, que sea convencido de que es aquello que tú elegiste hacerlo y nada más. Sé feliz contigo mismo. Muchísimas gracias, chicos. Impulse, síganos en nuestras redes y escríbanos cada vez que ustedes quieran para ver nuevos temas y nuevas sesiones nuevas de Sex Ed. Muchísimas gracias y hasta la próxima.